3, 2, 1. ¿Qué es la insalubridad? La insalubridad es la deficiencia de la salud en un territorio. El sector salud, igual que las estructuras sociales, siempre ha tenido gran relevancia en la medida que el bienestar debe ser integral de la persona, debe ser mental, físico y social. Eso hace que un territorio se convierta en un pilar de importancia y de relevancia. Es por ello que mediante las políticas públicas en Colombia se han venido desarrollando de tal manera que no tan solo se vea la parte urbana, sino también la parte rural, teniendo en cuenta que la parte rural tiene diferentes problemáticas de diferentes índoles que hacen que sea más difícil que las políticas públicas a veces se desarrollen de manera eficaz. Es evidente que hay fallas estructurales en el sistema de seguridad social. Es por eso que en Colombia hay un sistema general de seguridad social y esta tiene a su vez dos regímenes, el régimen contributivo y el régimen subsidiado. El régimen contributivo ya sabemos que está el régimen subsidiado y el régimen contributivo. A su vez también existe la ley 715 de 2001 que lo que hizo era que el gobierno nacional decidiera establecer un sistema de participación, no tan solo en la parte urbana, sino en la parte rural, en cuanto a saneamiento básico, en lo que era el agua potable, salud, educación. Sí, es por esto que a través de esta ley los diferentes municipios y distritos son los administradores y bueno, los entes territoriales y tienen la gran responsabilidad de proveer a esta población pobre y vulnerable este sistema. Es también bien sabido que en nuestro territorio, en la parte rural, por ejemplo en el caso del Chocó, el 51% de la población es del área rural y el 71% está en el régimen subsidiado. Eso quiere decir que tenemos ciudades con condiciones deplorables en este país. Nuestros problemas de salud son los mismos que se viven en los departamentos y regiones más pobres y apartadas del país. El primer nivel de atención tiene muchas falencias y está en lugares distantes. Hay problemas para atraer a los enfermos y cuando llegan vienen en unos estados muy lamentables. Uno de los principales desafíos del sistema de salud colombiano tiene que ver con la disminución de las brechas existentes entre el campo y la ciudad. Dichas diferencias reflejan de un lado las desigualdades en las condiciones socioeconómicas, como por ejemplo la ausencia de vías a los puestos de salud y la baja calidad en la educación. Aunque la política de atención integral de salud implementada por el exministro de Salud, Alejandro Gaviria, incluye la importancia de la atención en zonas rurales, siguen habiendo muchos factores que no permiten garantizar este derecho. El país ha logrado que el 95% de la población esté afiliada, pero aún existen algunos rezagos importantes en algunos territorios del país. Dicho rezago se concentra por lo general en los municipios con un alto de ruralidad y dispersión poblacional, con mayores índices de necesidades básicas insatisfechas y en algunas ocasiones con un alto grado de incidencia del conflicto armado. En los municipios como Cumbitára, Nariño o Medio San Juan, Chocó, por ejemplo, el 45 y 46% de la población respectivamente se encuentra afiliada. Por el contrario, en municipios como el Carmen de Bolívar o Fonseca, La Guajira, las coberturas de aseguramiento son del 95%. Entonces, ¿qué se debería hacer para mejorar la salud en las zonas rurales? Hay que atender los determinantes sociales de la salud, garantizar agua potable y saneamiento básico, mejorar las vías terciarias, brindar educación básica, nutrición y seguridad alimentaria. ¿En qué nos repercute que las comunidades rurales tengan dificultades en acceder a los servicios de salud? Lo estamos viendo en el tema de salud sexual y reproductiva. El embarazo en adolescentes es mucho más frecuente en las zonas rurales y en gran medida es por la carencia y información de acceso. ¿Por qué es necesario que el país preste atención a este tema? El país tiene que tomar conciencia que el 30% de su población es rural. Son 14 millones de personas que estamos tratando con cierta indiferencia. En un Estado social de derecho, los ciudadanos tienen los mismos derechos. Si se quiere ver desde ese punto de vista utilitarista, podemos decir que la salud es un vehículo para la productividad del país. Si queremos ser más productivos y garantizar nuestra seguridad alimentaria, tenemos que tener sana a la población del campo. ¿Qué es un servicio? Un servicio es un servicio de necesidades que busca para satisfacer a las personas. Existen diferentes clases de servicios. Dentro de ellos encontramos servicios públicos, domiciliarios,
que cuentan de agua, luz, teléfono, internet, etcétera. También tenemos servicios públicos como el transporte, vía, infraestructura, la malla vial. Tenemos el servicio público de salud, infraestructura de la educación y cultural, educación cultural, servicio de educación pública, donde van los estudios. Encontramos servicio de manejo de residuos, que es donde pues lo que nos falta a muchos ciudadanos, la falta de cultura, nos falta cultura. Entonces en este país tenemos el mal manejo de residuos, contaminación de fuentes hídricas, el medio ambiente, y donde de ahí se genera unas enfermedades. También se colapsa el sistema de salud, afecta el servicio público por domiciliarios, por lo que le decíamos. La gente arroja residuos, que se toma una gaseosa y la bota al suelo, la bota arriba, la fuente hídrica, y ahí es donde genera todo tipo de enfermedades. Para mí, ¿cuál sería una solución? Campañas educativas, censo, mejor el manejo de residuos, plan de prevención en salud y lugares vulnerables, y muchas otras cosas más. La seguridad social, según la Constitución Política de 1991, trascendió el contrato de trabajo y se configuró bajo la forma de un servicio público de carácter obligatorio a cargo del Estado, pero también como un derecho fundamental irrenunciable de todos los habitantes del territorio nacional, como es Colombia. Los sistemas de seguridad social prevén unos ingresos básicos en caso del desempleo, enfermedad y accidente laboral, vejez y jubilación, invalidez, responsabilidades familiares tales como el embarazo y el cuidado de los hijos, y la pérdida del sostén de la familia. Al proporcionar asistencia médica, seguridad de los medios de vida y los servicios sociales, la seguridad social contribuye a la dignidad y a la plena realización de los individuos. A pesar de estas ventajas, solo el 20% de la población mundial tiene acceso a la seguridad social y más de la mitad no goza de ningún tipo de cobertura en seguridad social. El país necesita reestructurar su sistema de seguridad social para afrontar los nuevos retos que plantea el siglo XXI y así poder superar las condiciones de pobreza y desigualdad que se han mantenido por generaciones. Esta situación es más evidente en el campo, que ha sido golpeado durante más de 50 años por el conflicto armado y que ha permanecido invisibilizado en los planes de desarrollo elaborados desde las ciudades. Una solución para esta problemática es primeramente diseñar una política pública que atienda a las verdaderas necesidades del sector rural en materia de protección social. Es fundamental, a partir del análisis de las estructuras familiares en el campo y sus particularidades. Y por segundo, es adaptar a las condiciones de la población con un enfoque territorial. Más allá de generar una infraestructura institucional, se debe avanzar en un acuerdo político que se construya de la mano de las comunidades y en donde se reconozca a los habitantes rurales como sujetos de derecho y agentes de desarrollo productivo. Además, es necesario mejorar las escasas informaciones que se tienen sobre la calidad de vida en el campo, los distintos niveles de ruralidad y la conformación de las familias rurales. Esto permite identificar rutas para el fortalecimiento de la economía familiar y las formas asociativas alternativas que nacen desde el interior de las comunidades que podrían ser integradas en el sistema de protección social. De acuerdo a las cifras de la encuesta de calidad de vida, solamente el 9% tiene protección contributiva, que son los hogares donde algunos miembros cotizan el sistema de seguridad social. El 34% tienen protección no contributiva, que son hogares donde no hay protección contributiva, que reciben subsidios del Estado, no incluyen el régimen subsidiado en salud, cuya cobertura supera ya el 90%. 3% protección mixta, que son hogares con protección contributiva y no contributiva. 1% en pensión, que son hogares donde no hay ningún tipo de protección, pero algún miembro recibe una pensión. 53% sin protección, hogares sin ninguna protección.
También un asunto clave es la poca diversificación de las actividades productivas, ya que el sector agropecuario ocupa a casi la mitad de los trabajadores, en donde el 98% no tienen educación superior y el 14% no tienen educación alguna. Características como producción por temporadas y las largas distancias que se requieren para llegar al sitio de trabajo que contribuyen con la informalidad. Estos asuntos a que los salarios se ven muy afectados por condiciones como disminución de precios internacionales de productos agrícolas o una débil demanda externa. Y también otro punto que debemos mirar es la subida del dólar. La morbilidad es la cantidad de personas que enferman en un lugar y en un periodo de tiempo determinado con relación al total de la población. La mortalidad es la proporción de personas que fallecen respecto al total de la población en un periodo de tiempo. En factores de riesgo encontramos la maternidad, que es uno de los más riesgosos si las condiciones sanitarias y sociales relacionadas con la gestión, parto o puerperio no son las adecuadas. Toda muerte maternal fetal se configura como un problema de salud pública y social, agudizándose en contextos de desigualdades sociales y económicas. Sin embargo, se observa que la mortalidad es mayor en la zona rural que en la urbana. Mientras en la zona urbana fallece un promedio de 45 maternas por cada 1000 nacidos vivos, en la zona rural fallecen 73. Otro es la mortalidad infantil. Se observa a nivel nacional entre 2005 y 2016 que la tasa de mortalidad infantil pasó de 15,9 a 11,1 muertes en menores de un año por cada 1000 nacidos vivos. Por zona de residencia, sin embargo, existe un exceso de alrededor entre 3 muertes por cada 1000 nacidos vivos en la zona rural, en comparación con la zona urbana. Si bien la tendencia es descreciente en ambos casos, la brecha de desigualdad entre zonas se mantiene a través del tiempo. De nuevo, los resultados sugieren la necesidad de implementar estrategias dirigidas a disminuir la brecha urbano-rural en mortalidad infantil. Por último, hablaremos sobre la violencia asociada al conflicto armado, que ha generado también afectaciones importantes en materia de salud mental. En la población que reside o residía la zona rural del país, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud Mental, el 7,9% de los adultos entre 18 y 44 años reportan haber tenido una experiencia traumática debido al conflicto armado. Y el 18,7% reportan haber sido desplazados por conflicto armado o por alguna situación de inseguridad. En población de 7 a 11 años, el 13,7% reporta haber sido víctima alguna vez en su vida de desplazamiento forzado por violencia de cualquier tipo, y el 10,9% reporta que el último cambio se relacionó con el conflicto armado o la situación de inseguridad. Aunque estar expuesto a cualquier tipo de violencia aumenta el riesgo que un individuo presente trastornos de estrés postraumático, trastorno depresivo, consumo de sustancias psicoactivas y deterioro de su salud en general. Lo más dramático en lo que representa la salud mental en relación con el conflicto armado es la vulneración psicológica de las víctimas y los victimarios, en términos del encuentro con un horror psíquicamente no asimilable.